Muy bien, muy bien. Tenemos con nosotros a Juan Vicente Bo, que es corresponsal, es gallego para empezar, ¿verdad? De La Coruña, Sí. de la Pobra do Caramiñal, me parece que es el nombre, ¿no? Bien, es corresponsal del ABC, lleva de corresponsal del ABC 22 años en el Vaticano, después de 13 años que estuvo en Bruselas y en Nueva York, con un breve paréntesis en Hong Kong, ¿no? Su actividad fundamental es seguir los viajes y la labor diaria de los distintos papas que hemos tenido, ¿no? Y lleva, pues, si no me falla la memoria, más de 60 viajes con los tres últimos papas y recorridos unos 70 países con ellos, ¿no? Es también ciudadano honorario de Little Rock, en Arkansas, y bueno, pues es también autor de numerosos libros sobre el Papa, como El Papa de la Alegría, Descifrando el Vaticano, que esa es la última obra que acaba de publicar, o 33 claves del Papa Francisco, me parece que es el título. No voy a añadir mucho más porque le vamos a tener a nuestra entera disposición. Y lo que sí indicaría es, vamos a quitar el sonido para que no se acople, apagar los micrófonos y las preguntas para llevar un orden más riguroso, pues si os parece las vamos a apuntar en el chat para que así, una vez termine su ponencia, pues las voy leyendo y se las vamos planteando en el orden cronológico que se planteen. Y nada más, con vosotros, Juan Vicente Bo, tuya es la palabra, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos Javier. Bueno, muchísimas gracias a todos por la confianza y por la buena voluntad y por compartir este rato cuando Europa vive momentos futbolísticos de gran interés y estamos todos pensando en el siguiente partido, ¿no? Bien, como decía Carlos Javier, yo llevo 23 años informando sobre primero Italia y Vaticano, desde hace ya 10 o 12 solamente Vaticano, y esto ha sido pues la gran suerte de mi vida. Me vine para trabajar unos 3-4 meses en la transición porque el periódico ABC, lo mismo que muchos otros periódicos, pensaba en 1997-98 que el Parkinson de Juan Pablo II, que avanzaba de modo muy visible, pues iba a poner fin al pontificado. Y resulta que pues Juan Pablo II se recuperó y pudimos hacer con él una serie de viajes increíbles, primero a países del antiguo Pacto de Varsovia y luego a países de la antigua Unión Soviética, incluso a la India, Canadá, México. Bueno, fue un tiempo maravilloso de mi vida y yo que me había trasladado de Nueva York a Roma para una emergencia más, porque el periódico me encomendaba de vez en cuando misiones especiales, ¿no? Me ocupé de Haití durante una época de golpe militar, crisis, invasión americana, etc. Me encargué de China durante la época de transición de Hong Kong a China, hacía viajes clandestinos. Si queréis podemos hablar también de China, que es uno de los temas que siempre está de actualidad en relación con el Papa. Y bueno, total, que esto ha sido un gran privilegio y mi idea es compartir de modo pues, muy informal algunas de mis impresiones o de las cosas que he visto, ¿no? El libro que comentaba Carlos Javier, el último, Descifrando el Vaticano, no es sobre los papas, sino sobre el Vaticano, pero en realidad termina siendo sobre el Papa, ¿no? Porque, perdonad que carraspee, pero al principio cuando empiezo a hablar me sucede esto, ¿no? Por eso escribo en lugar de hablar. Pues a lo largo del tiempo
me he ido encontrando con muchísimas personas que tienen interés por el Papa y por entender lo que sucede en Roma, en el Vaticano, pero sufren confusión que es cada vez mayor, ¿no? Ahora vivimos bajo la plaga de las fake news, de las intoxicaciones, de las conspiranoias, y entonces es muy difícil saber lo que pasa, ¿no? Y este libro intenta dar unas referencias que permiten a cualquiera pues darse cuenta de cuando una noticia es falsa, simplemente porque el cambio radical que alguien anuncia, en qué tipo de documento es en una constitución apostólica, es en una encíclica, es en una constitución, en fin. Luego al final resulta que es un comentario en una conferencia de prensa en un avión y esto no significa nada desde el punto de vista jurídico, ¿no? Si al menos fuese pues en una homilía formal preparada o en un discurso al cuerpo diplomático, pues es algo oficial, ¿no? Bueno, pues eso por poner un ejemplo de cómo detectar una noticia falsa simplemente que anuncian el descubrimiento de la rueda en un comentario del Papa que no tiene el nivel pastoral o jurídico que requiere un cambio de ese estilo, ¿no? Por ejemplo, hace poco el Papa ha cambiado todo el libro de las penas en el Código de Derecho Canónico, ¿no? Se estuvo estudiando durante 25, casi 30 años y eso sí que es un cambio en serio, ¿no? Y un cambio jurídico, ¿no? Otras cosas pues son comentarios, ¿no? También intento explicar algo muy importante que es la distinción entre Santa Sede y Estado del Vaticano, porque buena parte de la confusión de personas buenas proviene de no separar bien los campos. La Santa Sede es el conjunto de organismos que ayudan al Papa a dirigir la Iglesia Universal, tipo la Congregación de los Obispos, la Congregación de la Fe, la Congregación de los Santos, el Pontificio Consejo de Cultura, etc., ¿no? Esto se llama Santa Sede y tiene una lógica y una actividad pues, pastoral, evangelizadora, etc., ¿no? Y en paralelo está el Estado del Vaticano, que es ese pequeño Estado tan bonito, tan fascinante, pero que tiene lógicamente el comportamiento y los reflejos de un Estado, aunque sea pequeñito, ¿no? Es más pequeño del mundo con gran diferencia, ¿no? Entonces hay que distinguir uno de otro y darse cuenta de que las lógicas son muy distintas, ¿no? Luego, si hablamos también un poco de presupuestos, pues la Santa Sede lógicamente es deficitaria porque pues, la Congregación de Obispos no tiene ingresos, ¿no? Mientras que el Estado del Vaticano suele ser superavitario porque tiene los museos vaticanos, etcétera, ¿no? Que permiten, bueno, en circunstancias normales, ahora vivimos ya desde hace un año casi año y medio en anomalía, ¿no? Bueno, pues permite costear buena parte del funcionamiento de la Santa Sede, ¿no? El problema es que la Santa Sede suma 60 y tantos organismos y el Estado del Vaticano 20 y tantos. Entonces son más de 90 y entonces es una jungla impenetrable, los árboles impiden ver el bosque y para facilitar que cualquier persona pueda entender lo que sucede, yo lo organicé de un modo mucho más sencillo. Las 12 columnas en las que se apoya el Papa, que van desde pues esto, la Congregación de Obispos que citaba hace un momento, hasta los departamentos que se encargan de trabajos pastorales o las nunciaturas. Y luego, pues, las 7 arcos que permiten al Vaticano ver lo que sucede fuera y a las personas que están fuera ver lo que sucede en el Vaticano. El más evidente es el Departamento de Comunicación del Vaticano, pero pues hay muchos otros como los museos, la biblioteca, etc., ¿no? Bueno, pues esa organización permite entender lo que sucede. Y yo lo he escrito de una manera que sea útil para un público al que tengo mucho cariño, que son los periodistas jóvenes, los vaticanistas jóvenes. Personas a las que desde hace unos 10 años pues voy ayudando a medida que llegan porque se pasan la palabra unos a otros. Dicen, hombre, habla con Juan Vicente porque te puede ayudar a aterrizar, etc. Igual que a mí me ayudó en su día cuando llegué en 1998 un antiguo corresponsal de ABC, que era Joaquín Navarro Valls, entonces portavoz del Papa Juan Pablo y una de las personas que mejor le entendió aquel pontificado y sobre todo lo explicó de modo brillante al mundo, ¿no? Bueno, pues esto está también escrito para periodistas. Es un curso de periodismo especializado en unas 10-11 horas, que es el tiempo que lleva leer el libro. Entonces, el Vaticano
es una referencia mundial en muchísimos aspectos, ¿no? Eh, por ejemplo, los museos vaticanos lo son, la Biblioteca Vaticana también, algunos de los códices más antiguos del mundo están ahí, buena parte de la cultura de muchos países están ahí, o en el Museo de la Congregación de lo que se llamaba antes Propaganda Fide, que era la de los misioneros, que simplemente iban trayendo cosas y ahora están haciendo copias para entregar elementos de cultura a muchos países. Lo mismo que en la Biblioteca Vaticana, el gobierno chino ha copiado gran cantidad de documentos chinos que en su país habían perdido, ¿no? Entonces el Vaticano está súper encantado de facilitarles copias, ¿no? Pero lo esencial es el Papa, y esto es uno de los ejes centrales del libro, ¿no? En el Vaticano hay un continente, por así decirlo, que es fascinante, ¿no? Lo que cualquier persona ve, la Plaza de San Pedro, la Basílica, los museos, los jardines, todo es fascinante, ¿no? Pero lo único que de verdad importa es el Papa y el trabajo espiritual del Papa. Y el cristianismo creció y maduró muy bien durante 3 siglos sin que hubiese ningún Vaticano. Siempre había un papa. Solían durar poco debido a las persecuciones y que la esperanza de vida entonces era corta, pero lo esencial es esa persona que tiene el mandato de Jesucristo, pues apacienta mis ovejas, ¿no? Y tú eres Pedro y siempre hay un Pedro y, y esto hay que tenerlo pues muy presente, ¿no? Y por fortuna, desde la caída de los estados pontificios, eh, un acontecimiento que afortunadamente puso fin a aquella anomalía de los estados vaticanos, que duró 16 siglos y cuya herencia, cuyo lastre mental todavía se nota mucho, demasiado, pues desde que cayeron los estados pontificios y los papas se dedican a su tarea espiritual y a su tarea pues también humanitaria, ¿no? Favorecer la paz en el mundo, etcétera, pues va todos sensacionales, unos personajes extraordinarios todos ellos, ¿no? Y del mismo modo que explico esto, que no hay que perderse con las cosas laterales, sino que hay que prestar atención al Papa, también presento con mucha serenidad pues grandes cosas o pequeñas cosas que van mal y que, bueno, pues son mejorables, por supuesto muy mejorables, ¿no? Y no hay que escandalizarse que cada año hay 3 o 4 casos que terminan en el Tribunal del Vaticano, el Tribunal Civil que se encarga de los asuntos penales, pues por filtraciones del mayordomo, filtraciones de otra persona. Dentro de poco va a haber un caso de ¿cómo se llama? Tengo que evitar los italianismos. Apropiación de fondos por parte de funcionarios de la Secretaría de Estado que administraban fondos reservados económicos y se apropiaban ellos y hacían apropiarse a sus amigos. Bueno, pues esto sucede y la solución es que salga a la luz y juzgar y castigar a los culpables y pasar página, ¿no? Hay también un lastre, igual que este de los estados pontificios que comenté antes, que es el lastre de vivir en Italia. Es un país fascinante, precioso, muy creativo, pero así como es un país brillante en muchos aspectos privados, desde el fútbol hasta la Ferrari, en la administración pública no es el mejor ejemplo en Europa, como es visible, ¿no? Y esto se nota también pues, en la actividad administrativa del Vaticano, ¿no? Que sufre contagio de los vicios de Italia, pues igual que se contagian también las virtudes y que si estuviese en Francia o en España, pues tendría los vicios de Francia o los vicios de España, ¿no? Y finalmente, volviendo a los papas, me gustaría hablar, si después en las preguntas van saliendo los temas, pues de lo más importante, que son estos 3 personajes gigantescos con los que he tenido la suerte de tratar, ¿no? Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, entre paréntesis. Desde que Francisco escogió ese nombre sin ponerle el número, pues nos dimos cuenta que resultaba más familiar y más normal llamar Benedicto al Papa Benedicto, ¿no? En lugar de Benedicto XVI o Juan Pablo II, ¿no? Y a veces llamamos San Juan Pablo II o simplemente Juan Pablo II por, bueno, por esta sensación de familia, ¿no? Y no es falta de respeto en absoluto, es cariño, porque uno de los aspectos más importantes que nos ha enseñado Francisco, pues con su superdosis de sencillez, etcétera,
es que el cristianismo es una familia, ¿no? Entonces sí, hay estructuras administrativas, estructuras eclesiásticas, estructuras estatales, ¿no? Pero lo más importante es que el cristianismo es un espíritu de familia y es un mandamiento de una línea nada más, pero que es la que tiene más enjundia y que lo resume todo, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, con lo cual se tiene que notar en la vida de cada día pues ese amor a Dios y ese amor a los demás, claro, y entonces pues igual que una familia hace 2 generaciones o hace una generación, pues los hijos trataban de usted a los padres, pero ahora ya no se hace, ¿no? Y de hecho pues a Francisco no le gustan nada y ya ninguno los usamos hablando con él, tratos del tipo santidad, ¿no? O sea, lo puedes llamar Santo Padre, pero lo que le gusta es que le llames tal. Y él se autodenomina siempre padre, pero me diréis, padre, ¿por qué no sé cuántos? ¿No? Entonces, bueno, total, que es un clima muy grato el de tener la suerte de trabajar cerca del Papa. Mm, es una responsabilidad muy grande y es un trabajo que se ha vuelto cada vez más difícil, sobre todo por las continuas anomalías que crecen en las redes sociales y por la continua intoxicación de sectores contrarios a Francisco. Ahora estamos en una racha alta de intoxicación sobre parte de sectores hostiles económicos y políticos de Estados Unidos. No habíamos tenido como un año y pico de calma, pero ahora han vuelto otra vez a la carga, ¿no? Y junto con eso, pues está toda la serie de problemas del mundo, ¿no? Porque desde Juan Pablo II, que empezó a hacer viajes y viajes y viajes y se convirtió en el primer papa del mundo, pues sus sucesores se encargan también de contribuir en la medida de lo posible a evitar destrozos y solucionar problemas en otros países, implicándose como mediadores o llamando la atención, ¿no? El caso más reciente es Myanmar, ¿no? Por poner uno muy conocido, muy conocido al que en España o en Europa se le hace poco caso, ¿no? Pero el Papa es Papa de todos, de la única familia humana, como bien dijo el Papa Pío XII y como han hecho notar después pues todos sus sucesores. Y por eso, y con esto termino, el Papa, en concreto Francisco, Benedicto interrumpió un poco esta tarea mundial por motivos de salud. Luego, si queréis, os cuento qué tal está de salud. Hoy es un día muy significativo, es su 70 aniversario de su ordenación sacerdotal, ¿no? Pues Benedicto no tenía la salud necesaria para intervenir en problemas mundiales y por eso viajaba menos, hacía viajes más serenos, por así decirlo, y no se implicaba demasiado. Pero Francisco, que tiene la salud necesaria, pues sí que lo hace y se implica mucho, ¿no? Y se implica en los grandes temas. El modo en que abordó la pandemia de un modo muy pedagógico, la encíclica Fratelli Tutti, que aborda los 2 temas, tanto el de la pandemia y demás, la fragmentación, como pues la crispación política, los populismos, etc. Hizo una entrevista fantástica, un libro que en realidad es suyo, ¿no? Lo que pasa es que las preguntas se las hacía Austin Ivory, su mejor biógrafo, que se llama Soñemos Juntos, y en estos años estaba trabajando en un proyecto muy bonito que si a alguien le interesa podemos comentar, que es la economía de Francisco, no la suya, sino la de Francisco de Asís, es decir, humanizar la economía, que es un tema del que había hablado muchas veces Juan Pablo II. Por cierto, que ya iré contando a la medida en que salgan preguntas, la tremenda continuidad de Francisco con los papas anteriores, ¿no? Aunque él no les cita explícitamente, las grandes líneas son siempre las mismas, ¿no? Por ejemplo, la ecología es un tema del Papa Benedicto, pero simplemente mucha gente no le hacía caso, ¿no? Y así pues con muchos otros temas en los que se nota pues esa continuidad de siempre y sobre todo continuidad con los primeros tiempos del cristianismo, que es la clave de este pontificado, junto con, perdón, y que ya con esto ya corto porque si no es pesadísimo, junto con un aspecto interesantísimo de gobierno, que es la sinodalidad, que es algo que todos tenemos que aprender cada vez más, que los que hemos vivido los 4 sínodos en Roma, pues ya conocemos un poquito, porque hemos tenido el privilegio de estar cerca y dentro de la maquinaria, pero que en muchos países pues están todavía dando los primeros pasos, como es por ejemplo el caso de España, y en el marco del Sínodo Mundial sobre los sínodos y el gobierno de la Iglesia, que se va a celebrar el año que viene. Y ya con esto termino y quedo a disposición de las preguntas que hayan llegado o las que vayan llegando.
Muy bien, Juan Vicente, pues muchas gracias por esta ponencia tan enjundiosa. Y al hilo de ella, pues efectivamente se han ido apuntando aquí en el chat algunas cuestiones que te planteo directamente. En primer lugar, bueno, es unas preguntas muy sintéticas. La primera es, ¿qué tal está de salud el Papa Francisco? ¿Cómo se encuentra? Bueno, Francisco acabará con todos nosotros. Francisco nos dijo al principio, porque lo pensaba, que su pontificado sería corto, que tenía la corazonada de que iba a ser corto, ¿no? Porque estaba dando de sí, se estaba volcando de tal manera que pensaba que le daría un ataque y se acabó. Asombrosamente mantiene casi el ritmo inicial de hace 8 años. Entonces, su ritmo, él tiene ahora, pues no sé si 83, 84, pero cada día desarrolla una actividad que acabaría con 2 personas de 40 años. Pero como tiene mucha serenidad interior y como reza mucho, por cierto, si a alguien luego interesa, pues puedo contar, porque él reza un total de 4 horas y media cada día, ¿no? Y eso explica que sea capaz de salir adelante en medio de los problemas que tiene el mundo, de los problemas que tienen los cristianos en muchos países y de pues una cantidad de trabajo y luego la gente que le sale rana en Roma o en otros lugares, etcétera, ¿no? Que podría acabar deprimiendo o cansando a cualquiera, ¿no? Entonces, está muy bien de salud. Tuvimos un susto a finales del año pasado, principios de este, cuando volvió con mucha fuerza la ciática y tuvo que cancelar varios encuentros, incluido uno muy importante, que es el discurso al cuerpo diplomático, porque también es interesante saber que el cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano es el segundo más numeroso del mundo después de Washington, porque los países quieren estar en contacto con lo que está sucediendo en Roma, saber y escuchar al Papa, ¿no? Y por desgracia era un ataque muy fuerte, tuvo que cancelar ese encuentro, retrasarlo 2 semanas, eso es un problema para los embajadores, no solo los de Roma, que son como 2 tercios, sino también para 1 tercio de embajadores que viven en Londres o en París, porque son embajadores de su país en 3 o 4 naciones europeas, ¿no? Pero bueno, luego salió bien y de momento pues está bastante controlado. Se puede empeorar en cualquier momento, pero por lo demás pues está muy bien de salud, ha adelgazado, luego ha dejado de adelgazar. Yo le veo muy bien y en cambio al cabo de 8 años los vaticanistas estamos todos más envejecidos y más cansados. Otra cuestión que se plantea aquí por varios oyentes es qué expectativas hay sobre el viaje a España. ¿Se confirma algún tipo de viaje para los próximos años? Porque se ha hablado del año jacobeo como posible acontecimiento que puede concitar ese viaje, ¿no? Sí, el Papa tiene muchos viajes pendientes. Bueno, tiene muchas invitaciones, como unas 30 a visitar países, o sea, invitaciones factibles. Luego hay otras bueno, invitan por cortesía, etcétera, pero ya se sabe pues, que no va a ir, ¿no? Pero tiene unas 30 factibles, ¿no? Entonces, él empezó viajando a los países más pequeños en Europa o los países más necesitados o a países que no recibían al Papa desde hace mucho tiempo. Entonces hemos hecho muchísimos viajes a países que habían sido visitados por Juan Pablo II hace 25 años, etcétera, ¿no? Esos números. Entonces, ahora mismo hay varios casi seguros, por ejemplo, Budapest para el Congreso Eucarístico después del verano, Glasgow en noviembre para la conferencia sobre el calentamiento global, cambio climático, la Conferencia de Naciones Unidas de las partes del tratado, en el que muchos líderes, Biden, el Papa, etcétera, piensan asistir personalmente. Tiene un viaje atrasado a Sudán del Sur desde hace 2 años. Tiene un viaje atrasado al Líbano, a donde quiere ir, y como no consigue ir, lo que hace es que el 1 de julio reúne a patriarcas y otras personas, y en esa lista está Francia. El Papa no ha hecho viajes a Francia. Estuvo una vez en las instituciones europeas de Estrasburgo, pero en un día. Tampoco ha viajado a Portugal. Estuvimos una noche y un día en Fátima para la canonización de los pastoriños. No ha viajado a Alemania y quiere viajar a España.
Entonces, el programa del viaje a España está saliendo a la luz de modo discreto, está aflorando. Empezó a aflorar el año pasado, no sé si en junio o julio, con la visita del alcalde de Manresa. El año que viene es el 500 aniversario de la conversión. Los jesuitas están celebrando el año ignaciano y empezaron hace un par de meses o así, que es cuando la herida de San Ignacio en Pamplona, en una batalla, una bala de cañón le rompe la pierna y le deja pues medio cojo ya para el resto de su vida. Entonces ahí empieza un fenómeno curioso de primero retirarse de la carrera de soldado y después una peregrinación a Roma, que incluye mucho tiempo en Manresa, en una cueva, reflexionando sobre el futuro, etc. Entonces, en esa cueva es la de la conversión de San Ignacio. Entonces, de ahí nacen todas las semillas del libro futuro de los ejercicios espirituales, de la futura fundación de la Compañía de Jesús, etc., ¿no? Y claro, es muy atractivo para Francisco. Entonces, cuando fue a visitarle el alcalde, pues enseguida le gustó la idea, ¿no? Y después han ido apareciendo otros visitantes. Hay que tener en cuenta que el Papa recibe a jefes de Estado, a algunos primeros ministros, dependiendo de las relaciones con el país, etcétera, y a algunos ministros de Exteriores. Por ejemplo, pues ayer estuvo Anthony Blinken, el de Estados Unidos, para restablecer la sintonía entre los dos países después de la desastrosa etapa de Trump. Pero con España empezó a tener una serie de detalles increíbles. Por ejemplo, recibir al obispo de Ávila y la alcaldesa, me parece que era, el presidente de la Diputación o el alcalde, no recuerdo bien. Y luego, unos meses más adelante, lo mismo con Toledo, el arzobispo de Toledo, la alcaldesa, el presidente de Castilla-La Mancha. Y hace pues como un mes o así aproximadamente, el arzobispo de Compostela, Julián Barrio, el presidente de la Xunta de Galicia, Feijóo, de un modo que es totalmente anómalo. Además, les recibe en su biblioteca, o sea, en plan oficial, que se vea con intercambio de regalos y fotos. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que él quiere hacer este viaje a España y que, del mismo modo que a los de Guadalupe, del santuario de Guadalupe, que le invitaron, les dijo, pues siento no poder ir a vuestro santuario, pero os acompaño y os pido que recéis por mí. De los otros lugares no he dicho nada. Y eso es el síntoma de que todo va bien, porque el Vaticano anuncia los viajes del Papa solo 3 meses antes, cuando ya es todo organizado, etcétera, ¿no? Con lo cual, el primer gesto, 31 de diciembre del año pasado, de prolongar todo el año santo jacobeo a todo el 2022, pues crea un marco muy bonito para un viaje a España, que podría incluir a lo mejor pues, un encuentro con religiosas como el que tuvo Juan Pablo II en el convento de la Encarnación, en las afueras de Ávila, donde empezó Teresa la Reforma, pues algo eucarístico en Toledo, naturalmente Santiago de Compostela, el jubileo, hace 40 años del llamamiento de Juan Pablo II a Europa, se han pasado 40 años de aquel viaje, ¿no? Naturalmente la conversión personal, Manresa, etcétera, en fin, total, que es un itinerario bonito. Y si las cosas fuesen bien, o sea, si no se echasen a perder, o sea, esto depende de la marcha de la pandemia y de la salud del Papa, ¿no? Podría ser junio del año que viene. Muy bien. Otra pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el horario habitual del Papa y si sabemos cuándo comienza sus vacaciones? Ah, sí. Bueno, el Papa es muy disciplinado, es muy metódico, ¿no? Aunque da la impresión pues, de campechano, informal, etcétera, él tiene una disciplina interior muy fuerte. El Papa se levanta, es increíble, ¿no? Porque esto al principio causaba terror en el Vaticano, ¿no? En primer lugar, les asustó cuando preguntó el primer domingo, bueno, ¿dónde puedo celebrar misa? ¿No? Dice, bueno, por favor. Y entonces ya pues la celebró en la iglesia de Santa Ana, que está al lado de una entrada donde vigilan los guardias suizos, ¿no? Pero lo asombroso es que el Papa se levanta cada mañana a las 4:30, se despierta solo, pone el despertador para un poquito después, pero a las 4:20, 4:30, pues ya se despierta solo, se levanta y hace bastantes cosas antes de la misa de las 7 de la mañana, que aquello fue otro shock, ¿no? Cuando dijo que, bueno, pues yo voy a celebrar la misa todos los días a las 7 de la mañana, claro, nadie celebraba tan temprano en el Vaticano, ¿no? Y
Y entonces, antes de la misa, aparte de pues, ducharse, afeitarse, etcétera, pues lee el breviario, reza el breviario, lee los cifrados, que son comunicaciones que llegan de las nunciaturas por la noche, porque hay muchos países con problemas serios, ¿no? El país que visitas, país en el que la gente dice, es que Japón tiene muchos problemas, es que Perú tiene muchos problemas, es que, bueno, un momento, tiene muchos problemas India, los cristianos de la India, tiene muchos problemas los cristianos de Nicaragua, tiene muchos problemas los cristianos de Venezuela, tiene muchos problemas los cristianos de Siria, los cristianos de Irak, etcétera, ¿no? O sea, pongámonos, entonces por las noches llegan mensajes importantes y mira algunos si los hay, ¿no? Él reza una parte del rosario, 5 misterios, a lo largo del día reza 15 misterios del rosario. Entonces los va repartiendo, ¿no? Entonces continuamente hay gente que te dice, pues ¿sabes qué pasa? Que sobre todo en los viajes cuando le ven, ¿no? Pues hicimos este salto en helicóptero, hicimos este desplazamiento en coche y el Papa no dijo nada porque estaba rezando el rosario. Claro, eso es lo que hace, pues lo que lleven 15 misterios al día, ¿no? Todos los días hace el Vía Crucis, esto es muy bonito, con una especie de díptico. Os voy a enseñar mi teléfono porque se parece mucho a esto. O sea, es un díptico así, en el que tiene 14 chapitas que son las estaciones del Vía Crucis y que la enseñó un día, este curioso Vía Crucis en un encuentro con jóvenes, si no recuerdo mal, fue en Nairobi. Y por cierto, hablando de viajes, aquel viaje increíble que fue Kenia, Uganda y luego la República Centroafricana, que era un país sin gobierno, o sea, un caos absoluto donde nadie iba y los franceses intentaron impedirle que fuese y él fue, ¿no? Bueno, total, ¿qué hace el Vía Crucis? Más luego, al final del día, una hora de oración delante del Santísimo en Casa Santa Marta. Es un oratorio bastante moderno, tiene el sagrario a la derecha y él se sienta allí. A veces llega tarde y no está una hora, sino menos tiempo, y otras veces se duerme. Y más de una vez nos ha comentado, bueno, hay veces que me duermo porque estoy muy cansado, ¿no? Pero no importa porque lo importante es que el Señor me vea a mí delante de Él, ¿no? Y ese es un poco su día, ese es su horario. Luego cena temprano, sobre las 8 y demás lee algo, reza otra parte del breviario que rezan todos los sacerdotes, etcétera, y se acuesta sobre las 10 y pico o así y dice, y me duermo en un periquete. Por cierto, ha comentado varias veces que uno de sus secretos es la siesta. Él duerme una siesta de 15 minutos prácticamente todos los días, salvo que no pueda. Y dice, a veces estoy tan cansado que llego y me tumbo en la cama sin quitarme siquiera los zapatos. Entonces me pongo al final de la cama para no ensuciar la colcha, pero me tumbo y me duermo y luego al cabo de un cuarto de hora pues me despierto solo otra vez y está como muy fortalecido, ¿no? Y esto es un poco su día en cuanto a devoción personal, oración, que es lo más importante para él. Todos estos ratos de oraciones suman 4 horas y media. Él trabaja por las mañanas en su estudio, en Casa Santa Marta, hasta que tiene que ir a la biblioteca, que conocéis todos porque lo habéis visto muchas veces en fotografías, a recibir jefes de Estado, visitas, etc. Y luego por la tarde recibe también mucha gente en Casa Santa Marta o sus colaboradores y pues va trabajando toda la tarde sin interrupción. Y finalmente sobre las vacaciones, empiezan las vacaciones en teoría el 1 de julio, este año en realidad va a ser el 2 porque ha convocado para el 1 de julio un encuentro sobre el Líbano y entonces va a ser un día de trabajo, pero en todo el mes de julio, como siempre, le veremos solamente para el Ángelus. No hay audiencias generales, no hay audiencias oficiales, etcétera, y su tiempo de descanso. En vacaciones se levanta un poquito más tarde, lee cosas, libros que va apartando durante el año, pero es muy casero, nunca va a ninguna parte. Muy bien, otra cuestión es que ¿cómo se explica su aparente cambio de carácter desde que era cardenal y parecía un hombre habitualmente preocupado, un poco como metido en sí mismo,
a su carácter actual que le connota como un papa, el Papa de la Alegría, que tal y como comentas tú en el libro que tiene ese título precisamente. Sí, esto ha sido muy llamativo y yo creo que en esto también se sorprende continuamente él, porque en más de alguna ocasión nos contó ese cambio y se suele referir a ese fenómeno como algo que en algún momento se acabará, pero llevamos 8 años y no se ha acabado. Y hace un par de días una persona que le visitó pues empezó a decirle, caramba, hay que ver usted cómo resiste con tantos problemas y demás. Y entonces la cortó diciendo, bueno, yo me lo paso bomba, ¿no? O sea que, y es cierto, o sea, tiene cantidad de problemas y dificultades, pero como lo afronta de modo positivo, pues sobrevive, ¿no? Bueno, esto sucedió en una parada en la Capilla Paulina. Hoy es un día en que tengo continuamente presente la Capilla Paulina, porque la Capilla Paulina está, por así decir, de camino entre la Capilla Sixtina y el balcón de la Basílica de San Pedro, donde se asoma el nuevo Papa. Entonces, el Papa Benedicto, en ese mes y pico en que seguía siendo Papa, pero ya había anunciado su renuncia, hizo varios cambios menores en el cónclave. Y una idea muy buena fue incluir una parada en la Capilla Paulina, se llama Paulina por un papa que se llamaba Pablo, incluir una parada en la Capilla Paulina para que el recién elegido papa pueda rezar un momento ante el Santísimo antes de salir al balcón. Entonces esa capilla es impresionante, probablemente, no estoy seguro, pero estoy casi seguro de que es la última obra de Miguel Ángel, los últimos frescos, y tiene en un lado la crucifixión de San Pedro, que está mirando al espectador y que te fulmina con la mirada. Es bastante impresionante, ¿no? Y en el otro lado es la conversión de San Pablo, ¿no? Entonces, como hoy es la fiesta de San Pedro y San Pablo, nos estamos recordando todos los que hemos tenido la suerte de estar en ese lugar, que es poco conocido, ¿no? Bueno, porque no está en el circuito de las visitas, ¿no? Vas allí solamente si tienes algún motivo, ¿no? Pues estoy recordando eso y la mirada de Pedro, ¿no? Bueno, pues cuando participó en el cónclave, en el precónclave y demás, pues tenía la misma cara de siempre, cardenal muy cansado, muy seriote, muy ojeroso, etcétera, ¿no? Y todo cambió en ese momento de oración ante el sagrario en la Capilla Paulina antes de salir al balcón. Entonces me ha dicho, bueno, pues allí me abandoné en el Señor y me ha dado una gran paz y me ha dado pues mucha alegría hasta ahora. No sé cuánto durará, pero es una gracia y esto es lo que hay. Y efectivamente es una gracia, es como una transformación porque es la misma persona, pero con un modo de comportarse y de tratar a los demás asombroso, sobre todo en la dulzura. Aparte del libro del Papa de la Alegría, hay otros dos que Austin Ivory, que es el mejor biógrafo del Papa, llama la trilogía española, que son El Papa de la Misericordia, de Javier Martínez Brocal, el director de la agencia Rome Reports, agencia televisiva, y El Papa de la Ternura, de Eva Fernández, la corresponsal de la COPE. Entonces, él combina esos tres elementos, misericordia, alegría y ternura, que son parte de las características de Dios Padre, ¿no? Y que Él nos transmite pues, continuamente, ¿no? Y esa alegría, esa ternura son muy difíciles de mantener, sobre todo cuando uno trata con muchísima gente, ¿no? Y cuando, ahora no, porque estamos en situación todavía anómala, pero el Papa podía dar la mano, hacer un gesto de cariño a unas 10.000 o 20.000 personas cada semana. El Papa es con gran diferencia la persona más vista del mundo. Pero es que el número 2 es como una insignificancia por el número de personas que vienen a las audiencias generales, que le ven en los viajes o que participan en actos litúrgicos. Las mayores concentraciones en la historia de la humanidad han sido misas con papas. La última, la mayor de todas, fue en Manila, una misa con 7 millones de personas, ¿no? O el primer verano, aquel famoso del 2013, la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Bueno, pues hubo un encuentro con casi 3 millones de jóvenes, si no recuerdo mal, en Copacabana, una playa larguísima, muy ancha,
y allí estaba pues un número increíble de personas, ¿no? Entonces esto en circunstancias normales agota a quien participa en todos estos encuentros y él, sin embargo, pues lo va haciendo como si fuese normal. Únicamente en los últimos viajes suele comentar, uy, estoy cansado, noto que me pesan los años, pero en realidad nosotros estamos mucho más cansados. Muy bien, Juan Vicente. Otra pregunta es, ¿qué le preocupa al Papa? Y comenta, ¿es posible que esté preocupado por la situación en China o en Alemania? Sí, está preocupado por la situación en muchos países, porque siempre hay unos cuantos países atravesando problemas, ¿no? Ujú. China es un país, bueno, China es una dictadura comunista, ¿no? Y entonces esto siempre es problemático y aunque en algunos aspectos, pues, digamos, por así decir, se ha ablandado, en otros se ha endurecido, en concreto la represión de las religiones, el control político de las religiones de todas, sobre todo a quien más maltratan es a los musulmanes, ¿no? Los uigures, hay auténticos campos de concentración, ¿no? Y la situación de los cristianos ahí es siempre muy frágil y el gobierno trata muy mal a los protestantes. En realidad quien trata mejor es a los católicos, ¿no? El tema de China merece un análisis más a fondo, pero por ejemplo, Blinken, el secretario de Estado norteamericano, pues seguramente, aunque esto no sale en los comunicados, le habrá dicho que su gobierno, el de Estados Unidos, preferiría que el Papa fuese más crítico en público sobre las violaciones de derechos humanos en China. Bueno, ya de antemano el ministro de Exteriores del Vaticano, que se llama Paul Gallagher, había dicho que las críticas de los papas a los regímenes totalitarios no sirven para nada y por eso nunca se hacen. Jamás Juan Pablo II o Benedicto o Francisco han criticado el régimen cubano o el régimen chino. No se hace porque es contraproducente. Y una es la lógica de los políticos y de los ruidos que hacen los países, y otra es la lógica de los papas. Entonces, tanto el Papa Juan Pablo como el Papa Benedicto lo que sí hicieron es negociar en privado algo increíble que se consiguió en octubre de 2018, que es un acuerdo con el gobierno chino para el nombramiento de obispos. Entonces, eso es mucho más eficaz, mucho más positivo, y puso fin a una anomalía en la que el gobierno chino pues nombraba obispos y les daba el poder y esto es lo que había, ¿no? Entonces el llegar a un acuerdo sobre eso ha sido muy, muy importante, ¿no? Y fue una cosa curiosísima porque era un acuerdo de China con una entidad a la que no reconoce diplomáticamente, ¿no? Y que probablemente no reconocerá en mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces le preocupa a China por la gran cantidad de personas que hay ahí. Y recuerdo, hicimos un viaje en que volamos sobre China la primera vez y pues no me acuerdo dónde íbamos, ¿no? Parece que no, pero el Papa lleva ya 30 y tantos viajes internacionales, algunos a 2 o 3 países, con lo cual se van sumando destinos. Yo creo que volábamos hacia Filipinas. Aquel otro viaje increíble también con un tifón en Tacloban, en que casi se nos rompe el avión. De hecho, el avión del gobierno que intentó despegar después lo sacó el tifón de la pista y menos mal que cayó del lado de tierra en lugar de caer al mar y sobrevivieron todos, ¿no? Pues recuerdo su mensaje a los chinos, etc. Bueno, lo tiene muy presente, ¿no? El tema de Alemania hay que saber entenderlo porque hay mucha intoxicación respecto a Alemania y su camino sinodal. En los países en que los católicos son una minoría o son la mitad, más o menos, como es el caso de Alemania, las cosas suelen funcionar mejor y se tratan con más realismo. Por ejemplo, en el Reino Unido, los católicos son una minoría, pues todo se aborda muy bien. En cambio, en países de mayoría católica o muy clericales, como por ejemplo el caso de Polonia, por poner un caso que no nos afecta directamente, las cosas se gestionan mal y muchas veces el gobierno de la Iglesia se hace mal por exceso de confianza o por exceso de burocratización. En realidad, yo recuerdo una vez en un vuelo nocturno, ya sabéis, perdón, en el vuelo de ida, el Papa viene a saludarnos uno a uno en nuestro asiento y es la ocasión de hacer una broma, decirle algo, en fin. Y en el vuelo de retorno
tenemos conferencias de prensa que a veces son largas, más de una hora, porque son vuelos intercontinentales, transatlánticos, y da tiempo para hablar de todo. Recuerdo como hace 2 años hablamos del peligro de cisma en Estados Unidos, que es donde hay muchísimos obispos que no le hacen caso. En Estados Unidos, me duele tratar este tema, pero en el verano de 2018 hubo un exnuncio, un tal Viganò, que se lanzó a decir que el Papa había favorecido al cardenal McCarrick, bueno, ex cardenal, cuando en realidad el Papa primero lo expulsó del cardenalato y luego le expulsó del sacerdocio, y no lo había favorecido, sino lo contrario, quien lo había favorecido era Viganò, que jugaba sucio cuando era nuncio, ¿no? Y en aquel momento 25 obispos de Estados Unidos apoyaron a Viganò y decían que el Papa tiene que sí que dar explicaciones, que a ver qué ha pasado aquí, porque Viganò es muy fiable, ¿no? Cuando los que lo conocíamos ya de antes sabíamos quién era, ¿no? Un tipo que ha tenido demandas judiciales por haber robado herencias a su familia y las ha perdido, ha tenido que indemnizar a sus hermanos, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero ese es el clima de Estados Unidos, en que hay una gran cantidad de obispos conservadores. Ya Benedicto XVI le dijo al nuncio entonces Viganò que evitase nombrar obispos o proponer para obispos a personas muy conservadoras que politizan, porque eso es un desastre, ¿no? Entonces, esto se nota mucho ahora, se ha notado durante los años de Trump y es parte del problema, de uno de los problemas, por simplificar o hipersimplificar, ¿no? Recuerdo una vez en Alemania que Benedicto nos dijo: la Iglesia tiende a corromperse siempre por dentro, porque nosotros nos apegamos al dinero y las riquezas. Menos mal, esto me parece en Freiburg, si no recuerdo mal, porque nosotros nos apegamos a las riquezas, pero menos mal que de vez en cuando hay gobiernos que nos expropian todo y nos devuelven la libertad para dedicarnos a explicar el Evangelio, que es nuestra tarea. Entonces, los 2 problemas de corrupción interna son siempre la económica, como este proceso que va a haber ahora, estos señores de la Secretaría de Estado del Vaticano que administraban los fondos reservados, y el otro es la politización. Y esto desde que Constantino introdujo una anomalía para manipular políticamente a los obispos y convertirse él, o sea, para aprovechar el prestigio del cristianismo para sus intereses políticos, pues esto ha continuado ya siempre, hemos tenido cantidad de anomalías de este estilo, ¿no? Y desde hace 20 y tantos años es algo que ha ido empeorando en Estados Unidos, que es una mezcla continua de religión y política para favorecer, en este caso, posturas conservadoras, porque los que financian eso son los grandes carboneros, hipermillonarios y el Partido Republicano. Entonces, eso crea un ruido de fondo que confunde mucho, ¿no? Pero como veis, es un tema complejo que tampoco se despacha en 2 minutos, pero os lo digo para que sepáis que el problema está en Estados Unidos, no en Alemania. En Alemania, el camino sinodal que ha empezado allí antes que en otros países como España, ahora mismo hay sínodos en 7 u 8 países, en Australia, en Irlanda, en fin, hay procesos variados que pusieron en marcha o bien Benedicto en su día o bien Francisco con antelación, ¿no? Entonces, un proceso sinodal significa escuchar a las personas, a los fieles. Y claro, escuchar a los fieles es escuchar a unas personas que nos saben más, otros saben menos, pero no se puede gobernar la Iglesia sin escuchar y sin saber qué es lo que los fieles de a pie no entienden. Entonces, no se trata de rasgarse las vestiduras cuando alguien propone cosas que no tienen a lo mejor ni pies ni cabeza, sino saber que un 30% o un 50% de la población del país no entiende este tema. Por lo tanto, pues habrá que explicarlo de otro modo, habrá que hacer la catequesis mejor, etcétera, ¿no? Pero sobre todo estos procesos sinodales sirven para estar en sintonía con los fieles de a pie y vivir el cristianismo como se debe. El cristianismo no debe ser palaciego. En los 3 primeros siglos, como comentaba antes, no había palacio ninguno y era todo mucho mejor, ¿no? Pero no es fácil este giro tan llamativo porque nosotros, nuestra generación y las anteriores, hemos vivido un sistema visiblemente jerárquico en que no se consultaba a las personas. Y los 4 sínodos que llevamos en Roma han sido bombardeados, torpedeados y saqueados por intereses económicos y políticos. Los 2 primeros sínodos sobre la familia, el sínodo sobre los jóvenes y todavía mucho más el sínodo sobre Amazonia, ¿no? Y por lo tanto, la mayor parte de los fieles
no han llegado a percibir lo que los obispos participantes y los visitantes nos contaban continuamente. Dice, Dios mío, qué bien se está aquí, esto es el cristianismo, hablamos con libertad, estudiamos, rezamos juntos, personas de distintas creencias religiosas, y esto es lo maravilloso. En definitiva, lo que se trata de crear en los sínodos es un clima, un ambiente y un modo de explicar y extender el cristianismo parecido al de los primeros cristianos. Perdón por la longitud de la respuesta, pero es que este era un tema complicado. Bueno, pues tenemos aquí una última pregunta de momento. Hoy es la festividad de San Pedro y San Pablo. Acabamos de celebrar hace unos días la fiesta de San José María. ¿Qué anécdotas o detalles de la devoción de Francisco a San José María puedes recordar o añadir a esta exposición? Bueno, Francisco tiene cariño a San José María como tiene a todos los santos. Él recibió un favor muy grande de San José María en la época en que estaba en Córdoba, un poco en el exilio, ¿no? Porque le habían aparcado y quitado de en medio, ¿no? Y se lo fue a agradecer a la cripta. Estuvo rezando allí muchísimo tiempo, era la época en que el prelado era don Javier, y tiene mucho cariño a bastantes personas de la obra, porque primero les ha conocido en Buenos Aires, conoce sus familias, ha llevado dirección espiritual de parientes, no puedo entrar en detalles, ¿no? Porque son cosas personales, ¿no? Pero conoce perfectamente la obra y tiene mucho cariño, ¿no? Ayuda a la obra de distintas maneras, ¿no? Lo mismo que ayuda a todos los movimientos y a todas las familias espirituales, ¿no? Y a veces me encuentro, esto, perdonad que os digo una cosa con toda sinceridad, hay veces que esta pregunta proviene de gente pues que lógicamente pues tiene interés por saberlo, ¿no? Y hay veces que me encuentro con personas que están como un poco con la sensación de que tiene menos cariño a la obra, por ejemplo, que Juan Pablo II. Bueno, es que lo de Juan Pablo II es que es inimitable, único, un caso asombroso en la historia de persona que tenía una sintonía absolutamente fuera de lo común con don Álvaro, ¿no? Pero esto ya no se va a repetir, ¿no? O sea que lo normal es que disfrutemos del Padre común, pues cada uno en el porcentaje que nos toca, que normalmente pues es la milésima parte o la centésima parte, etcétera, ¿no? Aún así, desde el primer momento y sobre todo luego en el cambio de don Javier, cuando fue elegido don Fernando como prelado, pues ha multiplicado detalles de cariño, lo recibe muchas veces, le llama por teléfono. Cuando estás en Roma vas escuchando muchas de estas cosas, pero pues son privadas y tampoco se van a estar comentando, ¿no? Pero hay una comunicación continua, muy fluida, y un cariño y una confianza mutua muy llamativa, ¿no? Muy bien, Juan Vicente, pues muchísimas gracias por tu intervención. Gracias por el tiempo que nos has dedicado y por todas las cuestiones y las anécdotas que nos has ido relatando a lo largo de esta hora que está a punto de alcanzar. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Yo siempre me despido dando las gracias y pidiendo perdón, ¿no? Porque al intentar tratar tantos temas los voy destrozando, ¿no? Porque cada uno de ellos son Claro, complejos, claro. requeriría una hora estudiarlos, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que podemos, todos somos limitados y no hay que tener miedo a la imperfección. De hecho, hoy, por la mañana, en la misa en la Basílica de San Pedro, sobre San Pedro y San Pablo, la homilía era preciosa, era sobre cómo Jesús iba liberando, primero a San Pedro y después a San Pablo, de sus propios defectos, a San Pedro de sus enfados, de sus traiciones, etc., y después a San Pablo de sus manías, de su rigidez, de su fanatismo, ¿no? Y cómo pues, nos va liberando también pues, a cada uno de nosotros y nos dejamos liberar, pero que lo normal es que hagamos las cosas mal. ¿Sí? Y por lo tanto, yo pido perdón por haber hipersimplificado y por haber dicho cosas así un poco sin mucha precisión, pero estoy muy tranquilo porque sé que esto es la normalidad de las personas humanas. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima. Espero que podamos tenerte en otra videoconferencia de este tipo. Encantado.
Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy bien, Muchas gracias. Muchas gracias, fenomenal. Gracias. Bueno, Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.